Saludos desde Euronews. Cuando la actualidad se convierte en un parte de guerra, con bajas, daños y terrenos perdidos y recuperados, ya descontamos que se instalan entre nosotros catástrofe humanitaria, inflación, como hoy nos recuerda el Fondo Monetario Internacional, y los inapelables grandes éxitos de las empresas armamentísticas. Todo ello lo tenemos ya, con añadidos. La OTAN pasa a primer plano como nunca desde su fundación, valor refugio para estados como Suecia y Finlandia, y compromisos para más presupuesto para armamento país a país. En Estados Unidos, triunfo del trumpismo republicano con la derrota de una ley que pretendía consolidar el derecho al aborto, preludio del anunciado martillazo del Tribunal Supremo y presagio de las elecciones legislativas con un probable triunfo republicano. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, aseguró sentirse horrorizado por el asesinato de Shirin Abu Akleh, la periodista palestino-estadounidense de la televisión Al Jazeera. Guterres reclamó una investigación transparente. La Autoridad Nacional Palestina rindió honores a la periodista en su funeral en Ramallah. Tanto los dirigentes palestinos como la Liga Árabe o Al Jazeera, además de testigos presenciales, acusan directamente a Israel de ser responsable del tiro en la cabeza a la veterana periodista cuando cubría una incursión del ejército israelí en Jenin. Mientras, el gobierno israelí mantiene que por el momento es difícil saber quién disparó la bala que la mató, después de haber culpado a palestinos armados. Pero tenemos bastante más: la España vaciada y el mundo rural progresivamente abandonado, la investigación en Paraguay sobre el asesinato del fiscal Marcelo Pezzi en Colombia durante su luna de miel por su labor contra el crimen organizado y el narcotráfico. También los últimos datos sobre una segunda explosión de gas en La Habana. Acompáñenos ahora para ver las claves del día en 20 minutos. El gobierno de Finlandia rompe su silencio y apoya pedir la entrada en la OTAN. Ahora queda en manos del Parlamento aceptar la iniciativa. Rusia amenaza con consecuencias. El ejército ruso se aleja del control de Kharkov, aunque continúa bombardeando el Donbass y su presencia está cada vez más consolidada en Jersón. La policía colombiana da detalles sobre el físico de la persona que pudo asesinar al fiscal paraguayo Marcelo Pezzi. Nueva explosión por una fuga de gas deja 3 heridos en La Habana. Esta es la segunda explosión en menos de una semana tras la ocurrida en el Hotel Saratoga. Finlandia está a un paso de pedir su ingreso a la OTAN. Este jueves, el presidente y la primera ministra del país han dado la primera luz verde al inicio del proceso. A través de un contundente comunicado, expresaron que Finlandia debe solicitar la adhesión sin demora, rompiendo así el silencio que ha mantenido el gobierno para no influenciar en el debate público. La primera ministra Sanna Marin explicaba por qué Finlandia busca romper con más de 8 décadas de neutralidad militar. Rusia ha demostrado que no respeta el derecho internacional, no respeta las normas que ella misma ha aplicado antes. No respeta ninguna de las obligaciones que tiene cada país. Y por eso estamos discutiendo sobre la posibilidad de solicitar el ingreso en la OTAN, ya que toda la situación de seguridad en Europa ha cambiado y no debemos ser ingenuos cuando se trata de Rusia. Este giro histórico se debe a la invasión rusa en Ucrania y a las crecientes amenazas del Kremlin para evitar la ampliación de la OTAN hacia el este, incluido el despliegue de armas nucleares en el Báltico. El ingreso de Finlandia en la OTAN era algo impensable hace unos meses, pero ahora cuenta con un apoyo de más del 70% de los finlandeses. Solo falta que el Parlamento dé su respaldo oficial para formalizar la solicitud de ingreso, algo que podría suceder en los próximos días. Rusia, por su parte, ha amenazado con consecuencias si este ingreso llegase a ocurrir. Las fuerzas rusas parecen haber sido expulsadas de Kharkov y de los pueblos próximos. Un alto responsable militar ucraniano afirma que el éxito de una contraofensiva de sus tropas en torno a la ciudad puede atribuirse al conocimiento local del terreno. La gran mayoría de los militares que son reclutados para la defensa territorial son reclutados en un área específica para tareas específicas. La ventaja de esto es que mis subordinados no necesitan mapas, tienen un mapa en la cabeza, no conocen esta zona por los mapas, sino que la han recorrido antes. Esta es nuestra fuerza.
Pero más al sureste, a lo largo de la línea del frente en la región del Donbass, las fuerzas rusas siguen desplegando un incesante bombardeo de artillería y han logrado tomar algún territorio. En la ciudad de Jersón, controlada por Moscú, las imágenes publicadas por el Ministerio de Defensa ruso muestran a voluntarios distribuyendo ayuda humanitaria. Funcionarios de ese enclave dicen que planean solicitar la anexión a Rusia, una medida que confirmaría la ocupación permanente del territorio ucraniano capturado desde febrero. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, afirma que los habitantes de Jersón son quienes deben decidir si quieren unirse a Rusia, pero la decisión debe tener una base legal clara. Los separatistas de Donetsk celebraron el miércoles el 8º aniversario de su autoproclamada independencia de Ucrania. La Plaza de la Constitución en el centro de la ciudad fue rebautizada con el nombre de un oficial ruso que estuvo entre los primeros militares muertos en lo que ha sido calificado por Moscú como la actual operación militar especial. Ucrania anuncia el primer juicio por crímenes de guerra contra un soldado ruso. El acusado es un sargento de 21 años, Vadim Sisimarin, que habría matado a un civil de 62 años mientras montaba en bicicleta el pasado mes de febrero. El militar ha sido imputado por disparar desde la ventanilla de un coche contra la víctima en la localidad nororiental de Chupakivka. La condena puede alcanzar los 15 años de prisión, aunque todavía no se conoce la fecha de inicio del juicio. La oficina de la fiscal general, Irina Benediktova, está investigando más de 10.700 crímenes de guerra cometidos por las fuerzas rusas y ha identificado a más de 600 sospechosos. Muchas de las peores atrocidades se cometieron durante el mes de abril en los intentos de capturar la capital. Por otro lado, Kiev ha ofrecido liberar a presos rusos a cambio de que se permita una evacuación segura de los combatientes heridos en la acería de Azovstal, en la ciudad de Mariupol. Se llama Marat Gabidulin y durante 4 años fue mercenario del grupo Wagner. Es el primer exmiembro de esta oscura organización paramilitar rusa vinculada al Kremlin, que detalla sus actividades en un libro publicado en Francia. Marat relata que fue comandante de Wagner con el apodo de Abuelo Martín. Entró en el grupo tras pasar 3 años en prisión por asesinato. Asegura que él personalmente no cometió ningún crimen de guerra, pero reconoce que los mercenarios actuaban a menudo con impunidad. En otras divisiones hubo algunas indulgencias, dice. El comandante hacía la vista gorda ante muchas cosas. No había instrucciones, formación ni entrenamiento sobre las reglas. El salario estaba por encima del salario medio en Rusia. Incluso cuando estábamos en una misión en algún lugar del extranjero, recibíamos esa cantidad de dinero. Más de 3.000 euros precisa después este antiguo mercenario. En 2015 fue enviado al Donbass, en el este de Ucrania, y después a Siria. Dice que no le sorprende que las pruebas se acumulen contra Wagner, una organización que no existe de forma oficial y que, por tanto, sabe que no tendrá que rendir cuentas. Se cree que decenas de mercenarios de Wagner han muerto en la guerra en Ucrania, pero estas bajas nunca se contarán en las estadísticas de Moscú. El corte del flujo de gas ruso a través de Ucrania amenaza tanto los mercados como el suministro de gas en Europa. La empresa ucraniana de gas Naftogaz se ha negado a aceptar el gas de las partes del país ocupadas por Rusia, lo que ha provocado que el flujo de gas ruso a través de Ucrania con destino a la Unión Europea se redujese en 1/3. Gazprom, la empresa estatal rusa, dice que no es posible redirigir el gas por otros conductos. Sin embargo, según los expertos, los mercados no han reaccionado mal a la interrupción. De hecho, tanto Austria como Alemania han informado que no se han visto significativamente afectados por la interrupción. Si se observa el precio del gas en el mercado europeo, está bajando hoy. Esto es una señal de que los operadores no consideran que esto sea un acontecimiento importante. Sin embargo, es una señal de que los riesgos de infraestructura en Ucrania sí representan un riesgo para los suministros rusos a Europa. Además del otro riesgo, que es, como sabemos muy bien, la cuestión relacionada con el pago en rublos de los suministros de gas por parte de las empresas europeas. Mientras tanto, la Comisión Europea asegura a Euronews que el problema es consecuencia de la guerra rusa y que Ucrania es un socio fiable.
En un comunicado añade, aunque estos acontecimientos pueden repercutir en parte del tránsito de gas hacia la Unión Europea, no suponen ningún problema inmediato de seguridad de suministro para la Unión Europea. En 2021 el 40% del gas que se consumía en la Unión Europea provenía de Rusia, pero recientemente Bruselas ha anunciado que prevé dejar de consumir gas ruso en 2030. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, ha advertido que el mundo va a ser un lugar diferente tras la guerra en Ucrania. El conflicto ha desplazado a millones de personas, pero también la respuesta en términos de sanciones no ha tenido precedentes. En primer lugar, habrá más impacto en cómo es el futuro energético. Cómo nos aseguramos de que haya seguridad energética para nuestras economías y nuestra gente. En segundo lugar, cómo podemos pensar en las reservas y cómo pensar en asegurar la propia posición. Y tercero, me preocupa mucho que podamos ver más fricciones en el mundo. El FMI ha proporcionado más de 1.300 millones de euros de financiación de emergencia, pero a largo plazo. Ucrania necesita más ayuda práctica para apoyar la reconstrucción y evitar la hiperinflación. Sin embargo, la inflación es mundial, alimentada tanto por la pandemia como por las interrupciones de suministro causadas por la guerra, y está teniendo un impacto en las previsiones de crecimiento. Proyectamos un 4,9% en octubre. Reconocimos que teníamos que recortarlo. Bajamos al 4,6%. Y ahora hemos bajado aún más, hasta el 3,6%. Así que si se miran nuestras proyecciones de crecimiento frente a lo que hemos logrado en 2021, el 6,1% baja al 3,6%, en una economía que aún no se ha recuperado del todo. La directora del FMI ve claramente que la guerra es un gran revés para el mundo. En este pueblo de la España vacía ahora se habla ucraniano. Aquí han llegado 20 personas de la ex República Soviética por la invasión rusa. Viven con tranquilidad, pero no olvidan a sus maridos y el mañana importa poco. Quiero que mis hijos estén a salvo. Quiero que se una a mi familia. ¿Y dónde vamos a vivir? Todavía no lo sé. Los vecinos les han dejado casas para vivir y se comunican con ellos por móvil a través de los traductores. Los recién llegados esperaban ser alojados en un polideportivo y la primera sorpresa se produjo al ver que tenían un hogar para cada familia. Le enseñamos lo básico, pues cómo funciona la lavadora, el microondas, pues todo esto. El primer día cuando vino, pues le estuvimos enseñando esas cosas básicas y bueno, y luego ya ella que aquí haga con su familia lo que quiera, ¿no? O sea que es su casa, aquí estar en su casa, vamos. La llegada de los refugiados ha sido posible gracias a una mujer que ha vivido en este pueblo durante los últimos 10 años y que primero quiso sacar a sus familiares del peligro y después aprovechó para traerse a otros compatriotas que no tenían un lugar a donde ir. Lo primero que hizo Oksana fue buscar el sitio en el que vivirían y ahora se encarga de arreglar cualquier cosa que necesiten en cualquier momento del día. Incluso trabajando me mandan mensaje con cualquier problemita que directamente hablar con ellos no puedo, pero puedo responder o resolver el problema mandando gente de aquí de pueblo que no trabajan para que les ayudan. Con algo más de 700 habitantes, la llegada de los ucranianos ha supuesto un aumento del 3% del censo de Villanueva de Bogas. Los parques ya se ven más llenos de que anteriormente estaban, gente joven y eso yo creo que puede regenerar y dar más vitalidad a este tipo de pueblos que ya estamos dentro de la España vaciada. Los hijos de las refugiadas ya han sido escolarizados y algunas de ellas han conseguido trabajar. En Villanueva de Bogas, Toledo, Carlos Marlasca, para Euronews. Hasta casi medio millón de euros por información que pueda conducir al asesino del fiscal paraguayo Marcelo Pezzi. Es lo que ofrecen las autoridades colombianas después de que la víctima fuera tiroteada en Isla Baru, en el país cafetero, este martes durante su luna de miel. Su pareja, además, está embarazada. Los investigadores tienen pistas sobre el asesino. Es una persona más o menos de unos 74, tez trigueña, acento caribe, que puede ser asociado
al Caribe colombiano o con otro país. La policía colombiana considera que el motivo del asesinato está relacionado con la actividad de Pecci, uno de los fiscales más respetados. En su país formaba parte, además, de una red internacional de la lucha contra el narcotráfico. Las fuerzas de seguridad están trabajando en carreteras y pasos fronterizos y se ha compartido información con Interpol y Europol. Las autoridades paraguayas creen que el seguimiento de Pecci comenzó a su salida del país. 4 mujeres de esta nacionalidad, 2 que viajaban en el avión de la víctima y 2 que estaban en el mismo hotel, han sido interrogadas. Nueva explosión en La Habana deja 3 personas heridas y al menos 2 viviendas afectadas. El incidente se produjo por una fuga de gas en una casa ubicada a unos 800 metros del ahora destruido Hotel Saratoga. La explosión se produce por la misma causa que el pasado viernes dejó al hotel de lujo severamente afectado y que causó la muerte de al menos 44 personas. Los 3 heridos fueron conducidos al hospital por los vecinos, mientras que los bomberos que llegaron rápidamente cortaron el suministro de gas que llega por tuberías desde la calle. Bueno, lo que están viendo, hubo la explosión de la parte posterior de arriba y en el medio donde está no hubo tantos daños, pero sí daños en la otra casa donde vive el compañero. El emblemático Hotel Saratoga permanecía cerrado desde hace 2 años debido a la pandemia y se preparaba para reabrir al público esta semana. Según las autoridades locales, el número de fallecidos por la explosión en el hotel asciende a 44. Hay más de 50 heridos y al menos una docena de hospitalizados. Bomberos y rescatistas continúan buscando desaparecidos entre los escombros. De La Habana a Madrid. Cada vez son más los rostros conocidos de la protesta cubana que se exilian en la capital española, que empieza a rivalizar con Miami como refugio de opositores políticos latinoamericanos. Es el caso del dramaturgo y disidente cubano Junior García, promotor de la marcha cívica por el cambio del 15 de noviembre de 2021. Un día después, salió de la isla. Cuenta que en España ha encontrado la calma que necesitaba para reflexionar sobre su futuro. Miami siempre fue el destino de los que sufrían dictaduras de este tipo en América Latina, pero España tiene una relación con América Latina histórica, una relación muy fuerte. Aquí en España también hay una vida cultural distinta. España está llena de museos, de salas de teatro, se respira bohemia cuando uno camina por las calles y es quizás por eso que muchos latinoamericanos están escogiendo España como destino. La periodista independiente Mónica Baró también salió de Cuba el año pasado porque, según dice, no podía soportar más el acoso de las fuerzas de seguridad. Está triste por haber dejado atrás a sus padres, aunque asegura que en Madrid ha encontrado un nuevo hogar. Llegas amortiguada, ¿no? Por toda esa red, por todo ese afecto, por toda esa solidaridad, por todo ese cariño. Y son personas con las que ya tú compartes historias de vida, con las que ya tú tienes código, con las que no tienes que contar tu historia, con las que no tienes que explicarte. Y es sencillamente llegar a otra familia. Algunos opositores latinoamericanos vienen a España porque tienen doble nacionalidad. Otros llegan con visado turista y luego piden asilo. Y en particular en el caso de los líderes de la oposición venezolana, es el propio gobierno el que les ha tendido la alfombra roja. El galardonado escritor nicaragüense Sergio Ramírez y el político opositor venezolano Leopoldo López son 2 ejemplos de destacados opositores que se han instalado en la capital española. Porque, como dice el famoso dicho, de Madrid al cielo. El Partido Demócrata fracasa en su intento de aprobar una ley para proteger el derecho al aborto en Estados Unidos. El proyecto de ley, que ha naufragado en el Senado, tenía la intención de convertir la sentencia Roe contra Wade en ley federal. Pero la votación quedó en 49 votos a favor y 51 en contra. La iniciativa pretendía contrarrestar la esperada sentencia del Tribunal Supremo que prohibirá el derecho al aborto. Más de 200 millones de personas podrían verse obligadas a emigrar de aquí a 2050 debido a la sequía, según el Banco Mundial. La Convención de la ONU contra la Desertificación ha publicado un informe en el que afirma que el mundo se enfrenta a la pérdida de cosechas, al aumento del hambre y a más muertes. Este advierte que no solo los países más pobres y menos desarrollados están en riesgo. Las olas de calor en California son un ejemplo de ello. Un incendio forestal arrasa al menos 20 mansiones en California.
El incendio estalló el miércoles por la tarde en Laguna Niguel y, según las autoridades, las llamas fueron avivadas por los vientos oceánicos, por lo que se extendió a través de los acantilados costeros hasta llegar a las zonas residenciales. Estamos empezando a controlar mejor el incendio y esperamos hacer un gran progreso a lo largo de esta noche y de los días siguientes. No tenemos conocimiento de ningún civil o bombero herido y por el momento se está investigando las causas del incendio, dice el jefe de bomberos del condado de Orange, situado al sureste de Los Ángeles. El incendio ha abarcado unas 81 hectáreas. El jefe de bomberos explicó que pequeños incendios como este antes eran más fáciles de controlar. Pero debido al cambio climático, estos se han convertido en amenazas extremas para la población de la zona. El departamento del sheriff del condado de Orange dijo que las autoridades han evacuado alrededor de un centenar de hogares. El street art es, según Johann Schaas, una forma de democratizar el arte en la calle. Este artista francés busca inspiración en travesías y pasadizos que cubre con corazones de todos los colores. Su exposición Aorti habla del bombeo de la arteria aorta que nos lleva a amar y a funcionar cada día. Al principio hacía corazones rojos, pero enseguida los fui recubriendo con mi técnica de sprays y el rojo fue desapareciendo. Y es que no nos podemos conformar con un solo color cuando hablamos de sentimientos. De la calle a la galería, Schaas ha instalado un corazón azul como tríptico central, junto a unas perfusiones románticas y sensuales de amantes célebres como Marilyn Monroe. Quería salir de la imagen sentimental de un corazón poético, quería hablar de la química, la anatomía. Empecé a trabajar con unas bolsas de sangre para llegar a la idea de la transfusión. Y por ejemplo, cuando uno tiene problemas de pareja, ¿por qué no beber del bombeo de los amantes más grandes de la historia? La exposición Aorti de Johann Schaas puede visitarse en la Galería Sofa de Lyon, Francia, hasta el 14 de junio. Hasta aquí hemos llegado en Euronews hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Pueden suscribirse al canal de YouTube para tener notificaciones en el momento de próximos programas y seguirnos también en todo momento en nuestro canal, la página web o las redes sociales. Les dejamos con nuestro No Comment de hoy, que nos lleva hasta Brasil. Van a poder ver lo que se presenta como la mayor barbacoa hecha nunca en todo el planeta, para estómagos fuertes, eso sí. Gracias por acompañarnos y hasta mañana. E a previsão é que nós tenhamos as primeiras carnes prontas às 11h30. Existe uma organização para atender a todo mundo. A gente pede a compreensão que as pessoas vão ter uma festa linda que o nosso município merece. Obrigado a todos vocês, obrigado ao prefeito Darcy, obrigado ao Se Produz. No Sul, nós começamos a colocar carnes feitas às 2h da manhã. E a previsão é que nós tenhamos as primeiras carnes prontas. Existe uma organização para atender a todo mundo. A gente pede a compreensão que as pessoas... Todo tem carne para todo mundo. Obrigado a vocês. Eu aqui nosso chamado. Acho que são mais de 500 pessoas. Nós estamos cortando.